Bienvenidos a nuestro programa Receso Comunitario. Estás escuchando la WCLH 90.7 FM, la emisora de la Wilkes University. Soy tu conductor, Benjamín Franklin Arias. Hoy estaremos conversando con Rafael García, profesor de español de la Universidad Wilkes. Además, le ofreceremos otras importantes informaciones de nuestras comunidades hispanas del noreste de Pensilvania. Gracias por escuchar El Receso Comunitario, un programa que se transmite cada domingo a las 11 de la mañana por la emisora de la Wilkes University, WCLH 90.7 FM para Pensilvania y por WCLH.org para todo el mundo. Mi nombre es Benjamín Franklin Arias. Estás escuchando nuestro programa Receso Comunitario, el cual se transmite cada domingo a las 11 de la mañana por la emisora de la Wilkes University, WCLH 90.7 FM para Pensilvania y por la WCLH.org para todo el mundo. Quiero dar gracias a mi mamá por quererme tanto, por llevarme al parque, leerme cuentos, por llevarme al doctor cuando me quebré el pie en el ensayo de ballet, por dejarme sola cuando quería estar sola. Y ahora ya grande, quiero dar gracias por poder cuidarte, madrecita linda, por llevarte al parque, por leerte esos libros que tanto nos gustan, por poder llevarte a tus terapias luego de que te doblaras el pie, por entender que a veces simplemente quieres estar sola. Los roles cambian sin darnos cuenta. AARP te da la información que necesitas para cuidar a tu ser querido. Llama al 1-888-971-2013 o visita aarp.org/cuidar y obtén información sobre salud y bienestar personal para cuidar a tus seres queridos como tú fuiste cuidado. Recuerda, llama al 1-888-971-2013. AARP. Te ayudamos a cuidar. Mensaje patrocinado por AARP y el Ad Council. Hola, me llamo Zoe Saldaña. Saben, uno no tiene que ser actor para saber que la vida está llena de drama. Y hay veces que no puedes controlarlo, como el tráfico de Los Ángeles camino a una filmación. Pero hay dramas que sí puedes evitar. Olvídate del drama de no tener high school diploma o equivalencia. Encuentra cursos para adultos gratis en tu área y completa tu diploma. Visita completatudiploma.org. completatudiploma.org. Y deja los momentos dramáticos para actores como yo. Patrocinado por el Dollar General Literacy Foundation y el Ad Council. Seguimos con el Receso Comunitario por la WCLH 90.7 FM. En el programa de hoy tenemos con nosotros a Rafael García, profesor de español de la Wilkes University, quien nos hablará sobre su vida, sus estudios universitarios, sobre sus actividades en Wilkes University y sobre sus planes futuros. Sigue escuchando El Receso Comunitario. You are listening to 90.7 WCLH-FM, home of Metal Mondays and the latest alternative and hip-hop music. We are proud to sponsor campus clubs and organizations at Wilkes University, so please contact Kim Hine at kim.hine@wilkes.edu if your club or organization is holding an event that you want mentioned on our station. For more information about WCLH, head to WCLH.org, like us on Facebook, and follow us on Twitter at WCLH. Hashtag Keep It Locked. Seguimos con el programa Receso Comunitario. Hoy tenemos con nosotros en este programa a Rafael García, profesor de español de la Wilkes University. Buenos días, Rafael, y bienvenido nuevamente a nuestro programa Receso Comunitario. ¿Cómo te sientes en este día? Pues me encuentro estupendamente, gracias. Aunque recuperándome de una gripe que tuve la semana pasada. Pero feliz de estar aquí, por supuesto, para hablar de temas que nos encantan. ¿Nos podrías hablar de una manera resumida, aunque ya en otra ocasión has hablado, sobre tu vida, tus estudios y cualquier otro punto que consideres importante relacionados a tu juventud y a tu vida en general, aunque sea de manera breve? Sí, claro. Bueno, pues como mi propio acento me delata, yo no soy americano, tampoco soy latinoamericano, sino que soy de España, y mi caso es el de uno de esos inmigrantes que vino a este país no por necesidad, sino porque vine aquí a probar suerte y con una beca de estudios pensé,
Bueno, vamos a estudiar un año, aunque sea, en Estados Unidos. Y ya ves, ya llevo aquí 12 años. Me gustaría saber sobre tus actividades en la Universidad Wilkes. ¿A qué te dedicas? Pues llegué a Wilkes hace unos 5 años, ya van para 6, mejor dicho. Soy profesor de español en la Universidad de Wilkes y enseño pues clases de distintos niveles, desde nivel básico, nivel intermedio, clases de literatura, de gramática, de composición, de todo un poco. Muchas áreas enseñas entonces, ¿eh? Sí, lo que tenga que hacer. Sí, aquí somos un programa de español más bien pequeño y a mí me toca hacer de generalista, es decir, enseñar de todo un poco. Y la verdad es que estoy muy feliz aquí, me gusta mucho, claro. Pues hablando con el doctor Rafael García, me siento muy orgullosa de escuchar siempre su talento. Un hombre firme, con principios morales, honesto y sobre todo muy creyente en Dios. Rafael, yo te voy a hacer una pregunta, tú que tienes tanta experiencia en la materia. En su opinión, ¿qué es lo más difícil de aprender en un segundo idioma? ¿Y a quién se le hace más difícil? ¿A los americanos aprender español o a los hispanos aprender inglés? Lo más difícil de aprender un segundo idioma diría yo que es mentalizarse, porque empezar es de todos, pero terminar es de pocos. Es decir, cuando uno empieza a aprender un segundo idioma, pues sí, ve que va avanzando, que aprende unas expresiones y es capaz de decir, comunicar ideas básicas, pero continuar y lograr un buen nivel de español o de inglés en un segundo idioma, eso es lo difícil. Así que lo más difícil es mentalizarse. Uno tiene que tener clara cuál es su motivación, porque aprender un segundo idioma lleva tiempo, es una carrera de fondo. Estoy hablando de años, no de meses, así que cuidado con alguna propaganda que hay por ahí que suele ser un poco engañosa. Dice, aprenda un segundo idioma en pocos meses. No, eso desgraciadamente no es así. Por lo menos para los hispanos que quieren aprender inglés, o para los americanos a los americanos que quieren aprender español. Sí es cierto, por ejemplo, un italiano que aprenda español pues le cuesta poco, porque son dos lenguas muy cercanas. Similares, son lenguas hermanas. Sí. Pero el español y el inglés el inglés es una lengua germánica y el español es una lengua latina, y tienen sistemas fonéticos distintos, sistemas sintácticos distintos. Así que por eso a nosotros los españoles, los hispanos, los hispanohablantes, nos cuesta aprender la fonética inglesa, que es mucho más compleja. Sin embargo, a los angloparlantes les cuesta mucho o bastante aprender el sistema verbal español, que el suyo es mucho más sencillo. Para nosotros es difícil la fonética y para ellos es difícil la gramática, la sintaxis. Pero para los que hablan inglés sería fácil aprender español porque los sonidos de las vocales son iguales siempre. Esa sería una ventaja para ellos. Sin duda alguna, porque el sistema vocálico del inglés es mucho más complejo, y ir de lo complejo a lo sencillo, eso es lo fácil. En inglés hay 12 vocales distintas, en español hay solo 5. O sea, ¿te refieres a 12 sonidos diferentes? 12 sonidos distintos. Por ejemplo, hay tres tipos de A's. La A abierta de man, hombre, una larga como en father o en coche, y otro tipo de A, como en cab, que es más cerrada. Así que en español simplemente hay una A, y eso a nosotros nos cuesta mucho, aprender esas sutilezas fonéticas que tiene la lengua inglesa. Exacto. Entonces, ¿cuál crees tú que sería la edad idónea para empezar a aprender un segundo idioma? Pues cuanto antes mejor, cuando uno es pequeño, cuando uno es bebé, incluso cuando está en el seno materno, porque cuando uno es pequeño el cerebro es como una esponja que lo absorbe todo. Yo creo que ya se ha desterrado esa falsa creencia según la cual no era bueno que un niño aprendiera 2 idiomas a la vez porque se confundiría, los mezclaría los dos. Yo creo que esa es una falsa creencia que ya ha pasado a la historia. Y yo creo que todos entendemos que cuanto antes mejor. Desde pequeñitos, pues mejor, por eso, porque lo aprenden de forma natural y sin el esfuerzo que supone aprender un idioma cuando uno ya es mayor, que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Sí, claro, pero sería conveniente entonces que en la casa el niño aprenda el idioma de los padres y en la escuela aprenda el otro idioma que se habla en el país donde viven. Efectivamente, sí. Es bueno que el niño esté expuesto a un ambiente bilingüe. Si en él
Si en la escuela se habla inglés y los padres son hispanoparlantes, pues yo recomendaría eso, que en casa traten de hablar español. Sí. Ya aprende inglés fuera o viceversa. Si en casa se habla inglés y afuera el español, pues que aprovechen y los padres y enseñen inglés en casa. Sí, porque tú sabes que se ha dado el caso que los niños aprenden, por ejemplo, aquí en este país, aprenden inglés en la escuela y posiblemente si no aprenden el idioma español en su casa, entonces los padres y los hijos no tienen muy buena comunicación, entonces los padres no podrían ayudar ni siquiera con las tareas. ¿Qué usted opina en ese respecto? Sí, efectivamente. Es bueno que padres e hijos hablen un mismo idioma, porque la comunicación es básica entre padres e hijos para una convivencia, y no solo para la convivencia, sino para la transmisión de valores. Así que sí, bueno, esa es la idea general, que los padres, que son los transmisores de la cultura, hagan ese esfuerzo de transmitir a sus hijos hispanos su lengua materna, porque es siempre una ventaja ser bilingües, te abre muchas puertas de cara al mercado laboral y humanamente se te abre la mente también. Solo son ventajas. Yo solo veo ventajas en el hecho de ser bilingüe. Bueno, vivimos en una comunidad aquí en Estados Unidos donde se habla mayormente el idioma inglés por ser el idioma oficial, pero también hay muchos hispanos que, como ya se dijo, se habla español. También en otros lugares hay personas de otros países que hablan francés, italiano, árabe, etcétera. Pero, ¿qué le aconsejas a aquellas personas que quieren aprender un idioma extranjero? Y no necesariamente el que se habla aquí inglés o el que habla español, sino un idioma extranjero de otro país que no necesariamente el oficial de aquí. Pues como decía antes, aprender un idioma es una carrera de fondo, que no... Por ejemplo, estudiar un idioma no es como estudiar historia o biología o otras asignaturas en las que puedes estudiar mucho poco antes del examen y sacar buena nota. Los idiomas no se aprenden así, los idiomas se aprenden poco a poco. Y como dice el refrán, poco a poco se llega lejos. Y tiene que ser poco a poco y de una manera diaria, con una rutina. Porque práctica. Efectivamente, porque el cerebro necesita tiempo para asimilar las estructuras nuevas, porque cuando uno aprende un segundo idioma no es simplemente cambiar unas palabras por otras, uno aprende nuevas estructuras, incluso una nueva forma de mirar a la realidad. Por ejemplo, si comparamos la forma de expresar emociones en español y en inglés, pues hay mucha diferencia. Sí, entiendo. ¿Y qué opina usted entonces de la educación bilingüe? O sea, una educación en la que los maestros usan varios idiomas, o mejor dicho, 2 idiomas, que es bilingüe, 2 idiomas. Por ejemplo, un aula donde se enseña en inglés y en español a la vez. ¿Qué opina usted de esa educación bilingüe? Pues en general sí, soy partidario, pero hay que hacer alguna prevención. O sea, la educación bilingüe funciona y es una buena idea cuando el estudiante ya es bilingüe, porque veo que a veces se sacrifica enseñar historia o biología o química o matemáticas para enseñar de forma bilingüe. Eso sería como vender el coche para comprar la gasolina. Sí, una enseñanza bilingüe sí, soy partidario, pero primero el estudiante debe ser bilingüe, porque a veces sucede que se reducen los contenidos de las materias, de las asignaturas, para poder dar esa asignatura en otro idioma, en el segundo idioma, y eso lo veo yo contraproducente. Así que sí. Como digo, en general me parece una buena idea aprender 2 idiomas en el colegio, pero primero hay que asegurarse de que el estudiante es bilingüe. Y por ejemplo, hay una educación bilingüe, hay muchos ratos de ocio, de entretenimiento, y eso se puede aprovechar para aprender el segundo idioma. Pero lo que quiero decir, la idea general es que no sería una buena idea sacrificar pues asignaturas troncales para poder impartirlas en un segundo idioma que los estudiantes aún no dominan. Doctor Rafael García, quiero hacerle una pregunta a usted que tiene tanta experiencia y que en este país hay tantas oportunidades para la juventud. ¿Qué tú le recomiendas a los hijos de los hispanos que hoy en día tienen tesoros en sus manos y pueden valorarlo, pero algunos no lo valoran, no quieren estudiar, no quieren echar para adelante de una manera productiva? Entonces, yo creo que tenemos que darle ciertos consejos de ustedes que tienen más experiencia en la educación. ¿Qué tan importante es prepararse? Me gustaría que tú le dijeras algo a estos muchachos, por favor.
Sí, bueno, pues ahí has tocado dos temas, el de la educación bilingüe y el de la educación en general y la oportunidad que tienen los jóvenes de formarse. Uno debe formarse y educarse no porque eso te vaya a dar un sueldo, un salario más alto, que es verdad también, sino porque la educación te dignifica, te hace ser mejor persona y te ayuda a soportar circunstancias en la vida, te ayuda a afrontar problemas. En cuanto a lo otro, en cuanto a hijos que viven en situaciones o en familias bilingües, pues a veces, ya llevo aquí unos cuantos años y a veces veo con tristeza y con pena incluso que por un falso prejuicio, por un falso complejo de inferioridad, veo que hijos de hispanos no quieren aprender español y están perdiendo una gran oportunidad porque, como digo, el hecho de ser bilingüe solo te puede traer ventajas y beneficios, y veo como eso, hijos de hispanos hacen de menos al español, como que es una lengua de segunda clase o que importa menos, y eso no es cierto, y de hecho yo tengo en mis clases estudiantes que son hijos de hispanos, que no dominan muy bien la lengua, pero que se dan cuenta de que es muy importante, porque el español no es una lengua, con todos mis respetos, claro, como el suajili, que es una lengua apartada y con menos hablantes, apartada ya en medio del África y con menos hablantes. El español es la lengua de nuestros vecinos del sur, en México, y todo un gran continente al sur. Y también es una lengua en la que hay mucha cultura, en la que se ha escrito mucho, y el hecho de saber español te permite ese acceso a una gran cultura. Además, hay que tomar en cuenta que si una persona habla el inglés y el español, es una manera de prepararse hasta para un empleo futuro, porque en la actualidad las empresas necesitan intérpretes y traductores. O sea que el saber dos idiomas es como tener una carrera de la cual puede aprovecharse y conseguir un empleo. En las escuelas públicas en la actualidad hay intérpretes y traductores a lo que le llaman enlaces bilingües. O sea, es una oportunidad de la persona conseguir una forma de vivir. O sea que tiene grandes ventajas. Sí, de hecho muchos de mis estudiantes son, por ejemplo, estudiantes de farmacia, o de negocios o de enfermería, y entienden que si aprenden español como segunda lengua, pues eso les va a abrir muchas puertas de cara al mercado laboral. Seguimos con el programa Receso Comunitario, un programa que se transmite cada domingo a las 11 de la mañana por la emisora de la Universidad Wilkes, WCLH 90.7 FM para Pensilvania y por WCLH.org para todo el mundo. En el programa de hoy tenemos a Rafael García, profesor de español de la Universidad Wilkes. Rafael, ¿qué dificultades tú crees que encuentran los hispanohablantes que quieren aprender inglés o un angloparlante que quiere aprender español? Aunque anteriormente tocaste un poco ese tema, pero ¿podría darnos ejemplos de esas dificultades que encuentran? Sí, claro, cómo no, pues eso. Repitiendo la idea anterior, lo más difícil para un hispanohablante a la hora de aprender inglés es el sistema fonético. Yo recomiendo que traten primero de abrir el oído, que hay que escuchar pues música y que la televisión, la radio, abrir el oído. Y una vez que abres el oído, entonces el inglés como que despega y empiezas a hablarlo y aprenderlo mucho más rápido. Pero esa sería yo creo la principal dificultad, el sistema fonético. Luego también hay otras dificultades a nivel gramatical o sintáctico, porque claro, la estructura de la oración en inglés no es como la estructura de la oración en español, sino que difieren, pero eso es una dificultad menor. Y para el angloparlante, para los hablantes de inglés, nativos de inglés que quieren aprender español, la dificultad mayor es, como decía también, el sistema verbal. Por ejemplo, cosas como el subjuntivo. Para un angloparlante entender el concepto de subjuntivo es muy difícil, y a veces recuerdo situaciones un poco cómicas en mis clases porque se enfadan y dicen: ¿por qué hay dos presentes? Un presente indicativo y un presente subjuntivo. Bastaría con un solo presente. ¿Por qué hacer las cosas tan complicadas, no? ¿Podría dar ejemplo de esos dos tipos de presente? Bueno, pues el presente, por ejemplo, sí, cuando dicen en español, hablamos de la realidad, por ejemplo,
hoy tengo un buen día, es un hecho, así, y usamos el indicativo. Sí. Pero cuando queremos expresar un deseo, decimos que tenga un buen día. Okay. Son dos tipos de presente, pero por eso es difícil en inglés. Depende del modo, de la actitud hacia el mensaje, cambiamos, usamos un presente u otro. Y eso es difícil para los angloparlantes. Sin embargo, para nosotros, como lo hemos aprendido de forma natural, nos sale así sin más, no tenemos que pensarlo y es algo muy fácil. O sea que para aprender español es necesario saber la conjugación de los verbos bien, que es un poco complicada en español, pero en inglés solamente se agregan algunas partículas, una S, una ES, se hace más sencillo en inglés. Yo les digo a mis estudiantes que una vez que dominan el verbo español ya tienen el 80%, porque el español y el inglés sí, son dos lenguas distintas, pero son dos lenguas europeas. Luego hay muchos cognados. Cognados son palabras que son muy similares en inglés y en español, por ejemplo, Sí. family y familia. Sí. Pero lo difícil es el verbo. Una vez que dominan el verbo, ya tiene el 80% del español. Aprender vocabulario, sí, práctica, un poco de práctica, se adquiere con mucha mayor facilidad que el complejo sistema verbal, con todos los verbos irregulares, con los muchísimos tiempos verbales, simples, compuestos, modos, indicativo, subjuntivo, etcétera, Sí, etcétera. claro. Pero también deben tener cuidado con la traducción, porque a veces, como ustedes saben, yo también he sido profesor de inglés por mucho tiempo, y cuando se dice la palabra, por ejemplo, library, algunas personas lo quieren traducir como librería, pero en verdad esa palabra significa biblioteca. Sí. O sea, hay que tener cuidado también con las traducciones, ¿no es verdad? Efectivamente, hay lo que se llaman falsos amigos, palabras que parecen que significan una cosa y en realidad significan otra, y eso puede dar eso puede dar lugar a situaciones cómicas a veces. Exactamente, exactamente. Porque, por ejemplo, la palabra embarrassed significa avergonzado. Sí. Pero una persona puede pensar que es embarazado o embarazada, ¿tú entiendes? Imagínate, Sería sí. un poquito confuso. Y de hecho eso ha pasado. Recuerdo que esa misma anécdota le pasó a un amigo mío. Él es español y llevó a su novia a cenar, se la iba a presentar a sus padres. Y la novia, esta buena chica, quiere decir que estaba avergonzada. Pero no, dijo ahí delante de todos, delante de la familia, ¿Qué dijo? estoy embarazada. O sea, ya tradujo del inglés al español de una manera errónea. Efectivamente, quería decir I am embarrassed, estoy avergonzada, que le Exacto. daba vergüenza, Exacto. pero dijo estoy embarazada. Entonces, cuando le dijeron lo que en realidad había dicho, entonces sí que estaba avergonzada de verdad. Ah, bueno, dice sí, verdad. Ok, entonces, Rafael, además de la fonética o pronunciación, ¿cuál sería otra gran dificultad para los hispanohablantes que se esfuerzan para aprender el idioma inglés? Pues pienso que los phrasal verbs, lo que se llaman phrasal verbs, esos verbos compuestos del verbo más una preposición. Por ejemplo, en inglés el verbo dar, to give, pero si le añades una preposición como give up, ya no significa dar, sino abandonar, o to give in, ceder, o por ejemplo el verbo traer, que es to bring, pero si le añades la preposición up, entonces ya puede significar criar hijos, como to bring up your children. Sí, o sea que los famosos phrasal verbs, esas frases verbales, son otro escollo bastante duro para alguien como para los hispanohablantes, que no tenemos phrasal verbs en español, es un concepto para nosotros nuevo, porque... Sí, claro, o también lo que llaman modismos. En inglés se dice idioms, pero son modismos, ¿no? ¿Verdad? Modismos, sí. Sí. Eso sucede en cada lengua tiene sus propios modismos. Por ejemplo, cuando decimos en inglés raining dogs and cats, llover perros y gatos, si lo traduces literalmente no tiene sentido. O sea, eso significa que está lloviendo mucho. Que está lloviendo a cántaros. Exacto. Pero claro, hay modismos, expresiones que si se traducen literalmente pues no tienen ningún sentido. Pero también cuando se dan las gracias, le dicen thank you, entonces la otra persona dice you're welcome. Alguna gente puede pensar que tú eres bienvenido, pero esa frase significa de nada. Pues como decía antes, sí, las traducciones literales o el no conocer bien la lengua puede dar lugar a situaciones bastante cómicas, por ejemplo, o por ejemplo los errores de pronunciación. Esta chica recuerdo que le preguntaba a un americano que si era cantante, pero era cantante. y quería preguntarle, ¿Are you a singer?
Pero exactamente. Y le preguntó, ¿Are you single? Que si estaba soltero. Si estaba soltero. Entonces el hombre pensaba que estaba haciendo, no, insinuándose, que estaba insinuándose, sí. Así como que estaba interesado en él. Efectivamente, así que... porque entre singer y single hay una diferencia sutil para el oído español, no para la fonética inglesa, claro. Claro, entonces cuando una persona trabaja como traductor de idiomas, o sea, traductor de inglés al español, la persona tiene que tener mucho cuidado cómo va a traducir, porque no se traduce literalmente, sino cómo se usa el idioma. Ajá. ¿Es así? Sí, por ejemplo, y si me permites que cuente otra anécdota también cómica, claro. Que le pasó aquí a mí en concreto. Sí. Ya hace unos años, cuando estaba aprendiendo inglés y fue en Cincinnati, porque yo estudié mis estudios de doctorado en Cincinnati. ¿Y entonces? Y también era invierno como ahora. Ajá. Y también tenía la gripe y me preguntó alguien, un amigo, que cómo me encontraba, cómo estaba. Sí. Yo quería decir que estaba constipado, pero en inglés constipado se puede decir constipated, pero constipated en inglés no significa constipado, sino tener estreñimiento. Oh my goodness. Entonces un malentendido. Un malentendido. Pues se recomendaron un medicamento que no era. Imagínate, sí que. Entonces, Rafael, como tú eres maestro de español y hay otras personas como yo que somos maestros de inglés, ¿tú crees que es conveniente corregir mucho o poco cuando los alumnos cometen errores? ¿Qué tú consideras ahí? Mi pauta a la hora de enseñar mis clases, y claro, siempre cometen errores, o muchas veces cometen errores porque están aprendiendo. Muchos de mis estudiantes son estudiantes principiantes. Sí. Cuando cometen errores garrafales, errores graves, entonces sí corrijo. Pero si es un error leve en el que no impide la comunicación, es mejor no corregir. Sí, o corregir al final, porque lo importante es comunicarse, porque la lengua la usamos para comunicarnos. Entonces, si un error es leve y no impide la comunicación, no interrumpo para corregir. Al final sí. Pero si hay un problema de ambigüedad o un error grave que impide la comunicación, yo creo que sí que conviene corregirlo. Sí. Ahí, ipso facto, en el mismo momento. Sí, porque también a un estudiante que se le corrige mucho, después tendrá temor de expresarse, no va a querer hablar porque le da temor a equivocarse otra vez. Efectivamente. Bueno, pero como digo en mis clases, aquí vergüenza solo para pecar. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué piensas sobre la incorporación de las nuevas tecnologías en la enseñanza y en el aprendizaje de idiomas? Tecnologías como la computadora, la radio, el celular, etcétera. Las nuevas tecnologías sin duda pueden aportar mucho y aportan mucho, pero no son la panacea. Es decir, hay que aprovecharse de ellas. La ventaja de las nuevas tecnologías es que de forma inmediata, así en una fracción de segundo, uno tiene acceso a muchos contenidos de audio, de lecturas, que antes no teníamos. En cambio, con el Internet, ahora podemos escuchar programas, podemos escuchar poemas o lecturas o conferencias en el idioma que queramos. Eso lo permite la tecnología, pero la tecnología nunca podrá reemplazar el intercambio humano, el hablar con otros, el comunicarse. Eso nunca lo podrá hacer la tecnología. Luego también hay demasiada información y a veces basta con hacer una búsqueda en Google y pones cómo aprender inglés o cómo aprender español, y la cantidad de páginas que salen y de información es abrumadora y uno puede sentirse perdido, porque sí hay buenos materiales, pero no todo es bueno. Así que hay que aprovecharse de las nuevas tecnologías, pero sabiendo que eso nunca podrá reemplazar el factor humano, el interactuar con otros. O sea, no depender de máquinas solamente y de asuntos grabados, cosas así, sino hay que practicar con personas en la manera real. Efectivamente, sí. Entonces, ¿qué podrías darnos un par de consejos sobre cuáles deberían ser las características de un profesor de inglés o de español en la actualidad? ¿Qué características debería tener? Según mi experiencia, que ya es de unos años, he notado y noto todo siempre que el estudiante, aunque parezca que no presta atención, que está un poco despistado, captan todo, se percatan de muchas cosas, incluso de cosas que nosotros pensamos que nadie se entera. Así que es importante, es necesario que el profesor muestre pasión por lo que hace. Yo recuerdo también de mi experiencia siendo estudiante que, aunque un profesor no fuera un experto en la materia, si era
si sentía pasión e interés por esa materia, por enseñar, pues recuerdo que esa clase era muy, muy amena y yo aprendía también. Entonces el primer consejo que daría es ese, es que el profesor debe sentir pasión por lo que hace. Y después, como que las tecnologías, los métodos, eso viene por añadidura. Y así, de manera general, también el método que aconsejo para la enseñanza o aprendizaje de idiomas es lo que se viene llamando el método comunicativo. ¿Qué es esto del método comunicativo? Sí. Pues hay que usar la lengua como un medio para un fin. Exacto. Es decir, yo puedo preguntar de qué color es la nieve, pero todos sabemos que la nieve es blanca. Entonces, ahí no hay comunicación. No. Pero te puedo preguntar, por ejemplo, qué colores combinan con una corbata marrón, no sé. Y ahí estoy sacando información, obteniendo información y a la vez usando el idioma. Claro. Con eso me refiero, a eso me refiero cuando hablo del método comunicativo. Usar la lengua, usar el idioma para obtener información, para aprender algo de la realidad, porque eso es, claro. Para eso usamos el idioma, para obtener información, para intercambiar contenidos. O si está en un nivel alto, puedes preguntarle cómo tú haces algo paso a paso para que la persona exprese cómo hace las cosas paso a paso usando mucho vocabulario. Bueno, claro, sí. Uno siempre tiene que adaptar su enseñanza al nivel de los estudiantes y lo primero que hace un profesor antes de empezar cualquier curso es saber cuál es el nivel de sus estudiantes y según eso adapta su enseñanza. Pero lo que digo es eso, que el método sea comunicativo. Vamos a usar el idioma para aprender. Vosotros vais a aprender de mí y yo voy a aprender de vosotros. Claro. Que la clase sea un diálogo en el que el profesor es como el facilitador, como el director de orquesta. Ayudando a aprender. Sí, como en la antigua Grecia. A mí me gusta leer de los antiguos y siento pues esa admiración por gente como Aristóteles o Platón o Sócrates. Sí. Pues excelentemente, escuchando al doctor Rafael García, yo como persona hispana y de habla español, me siento orgullosa de escucharlo, pero al mismo tiempo me siento muy educada cuando él habla y tiene tanta seguridad y tanta preparación. Pero estoy más segura yo que sus estudiantes están privilegiados de tener un profesor con tanta experiencia y con tanta preparación. Y al mismo tiempo quiero felicitar a la Wilkes University porque creo que tiene en sus manos un tesoro muy preciado, una persona que sabe enseñar y que sí sabe de la materia. Yo quiero hacerle una pregunta, doctor. ¿Qué cambios han habido en la enseñanza de idiomas? Buena pregunta. El cambio más importante creo yo que ha sido lo que decía hace poco, lo del método comunicativo. Antes se usaba un método en el que se usaban muchos ejercicios mecánicos que no eran comunicativos. Ese es uno de los cambios que seguramente han ocurrido en las últimas décadas y además de ese, el método comunicativo, pasar a un método comunicativo, ahora parece ser que se usa un método en el que el estudiante ocupa el centro. Ya no es el profesor el centro de atención de la clase, sino que el estudiante pasa a ser el centro. Es decir, la clase pues gira en torno a los intereses o las preocupaciones, las preguntas que pueda tener el estudiante. Yo creo que esos dos cambios. Se ha pasado hacia un método comunicativo y ahora el estudiante pasa a ser el centro, el centro diríamos, el que hay que satisfacer pues sus necesidades de aprendizaje, sus intereses. Claro. Y según eso pues el profesor adapta su contenido, sus clases, se habla de eso y no de otras cosas. Así que se trata de servir en los intereses de los estudiantes. Servir al estudiante, sí. Seguimos con el Receso Comunitario, un programa que se transmite cada domingo a las 11 de la mañana por la emisora de la Universidad Wilkes, WCLH 90.7 FM. En el programa de hoy estamos con Rafael García, profesor de español de la Universidad Wilkes. Rafael García, nuestro programa lo escuchan principalmente hablantes de español. ¿Cuál sería, en su opinión, la diferencia más importante entre el inglés y el español? Bueno, pues el español es una lengua latina y el inglés es una lengua germánica. Ya hemos hablado de eso, no voy a repetir ahora lo que ya he dicho,
Pero la diferencia sobre todo es esa, es fonética. E insisto, aunque suene ya un poco repetitivo, uno que intente aprender inglés, porque sé que este programa está dirigido sobre todo a hispanohablantes que viven en esta comunidad y quieren aprender inglés. De hecho, nosotros desde aquí les animamos a aprender inglés. El que viva en este país tiene que aprender inglés porque es la lengua de este país, claro. Pero también les animamos a que mantengan su lengua española, porque eso es una gran riqueza cultural, ser bilingüe. Pero sí, volviendo a la diferencia que hay, nos cuesta mucho la fonética en inglés y eso se supera con mucha práctica, con mucha disciplina, porque como decía, aprender un idioma es una carrera de fondo y es un poco todos los días. Hace falta ser muy disciplinado. Tampoco hace falta estudiar muchas horas todos los días, sino un poco todos los días. Y verás como al cabo de un año o 2 años uno ya se desenvuelve bastante bien en la segunda lengua. O sea, como dice el dicho, que una gota de agua puede perforar una roca. En vez de una lluvia grande no le haría nada. Uh-huh. Efectivamente, sí, poco a poco se llega lejos. Pero tú te has dado cuenta que hay personas que, como donde trabajan, hablan español, en su casa hablan español, entonces dicen ellos, no me interesa aprender inglés porque yo no lo necesito. ¿Qué tú opinas sobre eso? Eso es cierto, pero solo de manera parcial. Es verdad que uno puede vivir en una comunidad hispana y puede sentir que no le hace falta el inglés, pero si sale de la comunidad hispana, que es pequeña, relativamente pequeña, pues necesariamente va a tener que usar el inglés. Claro que sí. Y tu mundo se empequeñece si no sabes inglés. Así que desde aquí, desde este programa, animamos a todos los hispanos a aprender inglés. Y cuando decimos que cuesta trabajo, no es para desanimarlos, sino al contrario, para animarlos, dándoles a entender, pero que sepan también cuál es la realidad, que no es fácil. Y que aprovechen esos lugares donde se enseña el idioma. De hecho, claro, según las estadísticas, cuando uno empieza a estudiar un idioma y va a clases y lo estudia poco a poco cada día, sin estar inmerso en la lengua, si las estadísticas son ciertas, y seguramente lo sean, se tarda entre 5 y 7 años. O tú dices, para aprenderlo perfectamente, ¿no? Para hablarlo con fluidez, con soltura, sí. Pero hay personas que también hasta con un año que estudien grandemente pueden ya dominarlo de cierta manera. Efectivamente, es que depende de las circunstancias. No es lo mismo una persona que está inmersa todo el día o una persona que estudia un poquito todos los días. Yo me refiero a ese estudiante en concreto. Sí. Uh-huh. ¿Y qué valor cree usted que tiene la lectura en el aprendizaje de idiomas? Yo soy un ferviente defensor de la lectura, porque cuando uno lee, aprende de una manera especial, porque cuando uno lee, toda la mente está en activo. O sea, uno lee una novela y la imaginación empieza a funcionar. Tienes que imaginarte un lugar, unos personajes, una acción, y el hecho de ver palabras en contexto, eso te ayuda a retener y aprender vocabulario. Así que si yo animo a la gente a leer, no es solo porque uno se enriquece culturalmente así, sino porque es, creo, la mejor manera de aprender un vocabulario sofisticado, que también es necesario aprender, porque cuando hablamos usamos un lenguaje muy básico. Entonces es leyendo cómo aprendemos un lenguaje más culto, más sofisticado. Más amplio, que hay que aprender, efectivamente, que hay que aprender. Sí, porque si no viene una persona hablando con cierto vocabulario y tú no estás acostumbrado a estar enfrente de eso, no entenderías nada. Uh-huh, efectivamente. Y también, por otra parte, la lectura te ayuda a asimilar estructuras que uno no tiene en su lengua materna, pero que sí que existen en la segunda lengua. Así que, y mira, para aprender inglés, mi consejo es también que uno haga cosas que le gustan, pero que las haga en el segundo idioma. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol. Pues puedo leer sobre fútbol o ver fútbol en inglés. O formar parte de un equipo donde los jugadores sean que hablen el otro idioma. Efectivamente, o sea, que el inglés sea el medio para hacer algo. Es decir, haz algo que te gusta y hazlo en inglés. De esa manera el inglés pasa a un segundo plano, no es el objetivo en sí, pero estás aprendiendo mucho inglés porque estás haciendo algo con lo que disfrutas. Así se aprende mucho y muy bien y rápido además. Claro que sí. Rafael, ¿qué opina usted de los programas de intercambio de estudiantes entre los colegios o universidades para estudiar en el extranjero? Sí, esta es una cuestión que ahora está muy de moda. Es decir, ahora muchos colegios
tanto en España o aquí en Estados Unidos o en Latinoamérica, es algo que se está poniendo de moda y es una buena idea. Se trata de enviar un estudiante, por ejemplo, de mi ciudad, Valladolid, que venga aquí a Wilkes, y nosotros enviamos uno de Wilkes a Valladolid. Sí. Y a través de ese intercambio, el muchacho, el chaval, el joven, pues puede aprender no solo idioma, sino una cultura nueva, distinta para él, de manera directa, ahí mismo, claro, in situ, como dicen. En vivo y en directo, efectivamente. Así que es algo que se está poniendo de moda ahora y hay muchos programas de intercambio. De hecho, yo cuando vuelvo a España me sorprendo de ver cuánto estudiante extranjero hay de muchos países. Además, España es un país donde se vive muy bien. Ya, si se me permite, voy a hacer un poco de propaganda para en favor de mi país. Claro. Y eso sí, pero claro, cada año yo, ya llevo aquí, como decía, 12 años en este país. Wow, y según han ido pasando los años, veo que cada vez hay más y más estudiantes de intercambio, americanos que van a España y españoles que vienen aquí a Estados Unidos. Lo mismo con otros colegios o universidades de países latinos. Sí, pero también nos hemos enterado que en la Universidad Wilkes hay estudiantes de Panamá que están aquí beneficiándose de los programas de aquí. ¿Qué usted puede decir sobre eso? Pues efectivamente, y no solo Panamá, tenemos programas de intercambio con otros países de Europa. Sí, el caso de Panamá es un proyecto relativamente nuevo y muy bueno porque vienen muchos estudiantes. Tenemos, no sé si son 2 grupos y son muchos estudiantes de Panamá y para ellos supone una gran oportunidad. El proyecto este de Panamá es un ejemplo más de lo mucho que se está haciendo en este respecto. Y yo, como digo, pues lo apoyo y creo que tiene un gran valor educacional porque uno se fuerza a salir de su círculo pequeño, de su torre de marfil, sí, claro, y tiene que experimentar otra cultura y eso abre mucho la mente. Como digo, no solo aprendes un segundo idioma, sino a desenvolverte en situaciones que de otra manera uno no aprende, porque está protegido en con su grupo, con su familia, en su cultura y tal. Así es. Pues hablando de intercambios de otros países, yo me he dado cuenta y he conocido personas que han venido, profesores de Panamá. Y lo que quiero dar a entender es que es un ejemplo sobre lo que estábamos hablando ahorita del habla inglés. Qué importante es el inglés. Esas personas que viven en Panamá son maestros y los mandan aquí a aprender inglés. Y viven en Panamá y trabajan en Panamá. O sea que la lengua inglesa es muy importante, no solamente para nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos, sino también para esas personas que viven fuera de Estados Unidos. Y cuando tú hablabas ahorita, Benjamín, que hay personas que dicen, no importa porque yo tengo un trabajo que se habla español y en la casa se habla español. Sí. Bueno, yo creo que decir esa palabra es atrasarse uno. Claro. Porque los trabajos no son herencia. Y hoy tú tienes un trabajo que se habla español, pero como te digo, no es para toda la vida. ¿Qué tal si te botan de ese trabajo? Entonces, en otros trabajos tú tienes que hablar inglés, porque tú estás en Estados Unidos. Sí, claro. Entonces tenemos que prepararnos y pensar positivamente que debemos aprender el idioma inglés. Claro que sí, porque no sabe el día que le tocará un trabajo que por supuesto, en gran manera. Y no solamente para un trabajo, sino para nosotros mismos, en cualquier momento y en cualquier lugar que nosotros vayamos, necesitamos comunicarnos. ¿Y qué idioma se habla aquí? El inglés. Es el idioma oficial. Correcto. Bueno, es bueno que ella dijo eso de las personas que vienen de Panamá, pero también es bueno aclarar que los profesores que vienen aquí, profesores de inglés allá, vienen aquí también a tomar asignaturas para poder enseñar mejor el idioma en su país. O sea, perfeccionan su inglés y también las técnicas de enseñanza. Entonces, quiero decir, aprovechando este programa sobre el aprendizaje de idiomas, que yo aprendí en mi propia casa con cursos de inglés por correspondencia, porque en mi comunidad no había un instituto. Entonces, lo que yo quiero decir con eso es que querer es poder. Hay personas que aprenden hasta solos en su casa si tienen el deseo. Entonces, en ese sentido, Rafael García, ¿qué páginas del internet o libros recomiendas para aquellos que quieran aprender un idioma por su propia cuenta? Hay mucho en internet, hay muchísimas páginas, muchísimos libros, websites que podría recomendar. Las que están más de moda, si no me equivoco, son, por ejemplo, la de Duolingo, que es una aplicación también que uno se puede descargar en el móvil. Duolingo, también Babel,
o el Rosetta Stone, pero esa creo que no es gratis, Duolingo sí lo es. Estas páginas de internet te ayudan al principio a adquirir ese primer nivel en un segundo idioma, en inglés en este caso. Pero a partir de ahí uno tiene que exponerse a la lengua en ambientes, en situaciones reales. Así que yo les animo a que conozcan a gente, que hagan amigos americanos, que hablen el segundo idioma. Sí, pero yo creo que Duolingo o Babel podría ser para empezar está muy bien, para empezar. Para adquirir ese primer nivel que uno necesita para empezar a arrancar, para empezar a volar. Y a veces no necesariamente mencionar el nombre de ese tipo de programa, sino que si va a un lugar donde venden un programa de aprender inglés, cualquiera que sea, todo depende de su deseo de querer aprenderlo, no importa la marca o el nombre de ese curso de inglés, ¿no es verdad? Efectivamente. Y en cuanto a libros, cada uno sabe lo que le gusta. Entonces, y cada uno sabe eso, qué aficiones tiene, qué gustos tiene. Pues que lea algo sobre lo que le gusta y que lo haga en el segundo idioma, en inglés. Bueno, en el día de hoy, aquí en el programa Receso Comunitario, hemos hablado con Rafael García y queremos dejarle a este momento para que diga unas palabras finales sobre esta entrevista sobre el aprendizaje de idiomas. ¿Tiene algunas palabras? Pues sí, simplemente quería hacer unas pocas palabras más para terminar este programa, en el que lo hemos pasado muy bien, como digo, hablando de un tema que nos gusta. Y quisiera repetir esas dos ideas que ya he venido diciendo durante este programa. Y es que a esos hispanos que tienen la oportunidad de ser bilingües, que no pierdan esa oportunidad de aprender con sus padres en casa el idioma español, que no lo pierdan. Ya hablan inglés, practican inglés y aprendan inglés en la escuela, fuera de casa, pero que sean bilingües. Y a los hispanos que han llegado a este país y tratan de aprender el inglés, eso, que un idioma cuesta aprenderlo y es cuestión de un poco todos los días. Claro. Y que hagan algo que les guste en el segundo idioma, en inglés. Y con estas dos ideas, pues ya quería concluir mi intervención. Te pondrán a prueba, te llevarán hasta el límite, porque así son los niños, siempre jugando y llamando la atención. Pero el auto es tu territorio, no el de ellos. Defiéndelo. Déjale saber quién está en control. ¿Quién paga las facturas? ¿Quién lo lava? ¿Quién lo maneja? ¿Quién se encarga del seguro? Tú. Aquí, tu palabra es la ley. Así que cuando dices que no vas a salir hasta que todos los cinturones estén abrochados, no moverás el auto ni un centímetro hasta que oigas ese clic. No te rindas hasta que se abrochen el cinturón. Un mensaje del National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council. Visita safercar.gov/chicos abróchense para más información. Me encanta cocinar para todos mis nietos. Y mientras ellos tienen la libertad de pedir más, hay 16 millones de niños en este país que quizá no saben de dónde vendrá su próxima comida. Si pudiera, invitaría a todos a mi mesa, pero no tengo suficientes sillas. Afortunadamente, la Red Nacional de Bancos de Alimentos de Feeding America está trabajando para proveer una comida y una silla a todo niño que lo necesite, con la ayuda de buenos samaritanos que están recolectando comida y poniéndola en mesas a lo largo del país. Apoye a Feeding America y a su banco de alimentos local visitando feedingamerica.org/en español. Juntos podemos darles un sitio a todos en la mesa. Juntos estamos alimentando a América. Un mensaje de Feeding America y del Ad Council. Hemos conversado con Rafael García, profesor de español en la Wilson University, a quien agradecemos por venir a nuestro programa Receso Comunitario. En nuestro próximo programa estaremos hablando con otras personas reconocidas de la comunidad, quienes compartirán con nosotros sobre sus vidas, sus áreas profesionales, sus actividades, entre otros temas de mucho interés para la comunidad hispana.
Agradecemos a todos ustedes por escuchar nuestro programa Receso Comunitario. En los próximos programas del Receso Comunitario tendremos con nosotros a otras reconocidas personas y hablaremos sobre otros temas importantes y le traeremos las noticias e informaciones importantes de nuestras comunidades hispanas del noreste de Pensilvania. Y si usted desea que le hagamos una entrevista, comuníquese con nosotros. Escúchanos cada domingo a las 11 de la mañana por la emisora de la Universidad Wilkes, WCLH 90.7 FM para Pensilvania y por WCLH.org para todo el mundo. Hasta el próximo programa del Receso Comunitario, con quien te habla tu conductor Benjamín Franklin Arias, con la colaboración de Mayra Arias.